El pueblo de Silent Hollow antes era un lugar de risas. Ubicado en el corazón del antiguo bosque Blackwood, había sido un santuario. Ahora, las risas se han ido. Solo el viento se atreve a hablar, llevando consigo las historias escalofriantes de un pasado embrujado. En la orilla del pueblo, envuelto en un silencio casi tangible, yacen las ruinas de lo que una vez fue el circo de los payasos de la sombra. Había sido un faro de alegría, un caleidoscopio de colores vibrantes y actos emocionantes. Entonces, ocurrió la tragedia. Un incendio, tan rápido y despiadado como el abrazo de un demonio, consumió el circo en una sola noche. Las risas murieron con las llamas, reemplazadas por un silencio escalofriante que se asentó sobre Silent Hollow como un sudario. Los aldeanos susurraban sobre el incendio. Hablaban en voz baja, sus voces apenas audibles por encima del susurro de las hojas. Algunos decían que fue un accidente, una chispa perdida que encendió la lona de la carpa principal. Otros, con los ojos muy abiertos por el miedo, hablaban de una oscuridad que descendió sobre el circo esa noche. Hablaban de los payasos, sus sonrisas pintadas retorcidas en grotescas máscaras de desesperación mientras las llamas los consumían. Los aldeanos siempre habían considerado el circo con una mezcla de asombro y aprensión. Los payasos, con sus caras pintadas y sus payasadas extravagantes, eran una fuente de diversión, pero también de una inquietud tácita. Había algo inquietante en sus sonrisas pintadas, algo que insinuaba una oscuridad que acechaba bajo la superficie. Después del incendio, esa inquietud se transformó en terror absoluto. Los restos carbonizados del circo permanecían como un crudo recordatorio de la tragedia. La otrora, vez orgullosa carpa principal, ahora era una ruina esquelética, su lona reducida a cenizas. El aire estaba cargado con el hedor a humo y descomposición, un recordatorio constante del infierno que había arrasado los terrenos del circo. Los aldeanos evitaban el lugar. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia las ruinas ennegrecidas mientras pasaban a toda prisa. Hablaban de sucesos extraños, de sombras parpadeantes y risas incorpóreas que resonaban desde las ruinas. Los niños, con su imaginación alimentada por los susurros de sus mayores, afirmaban haber visto figuras fantasmales moviéndose entre los escombros carbonizados. El pueblo, antes un refugio de paz y tranquilidad, ahora estaba cautivo de un miedo tácito. Se contaban historias de los payasos de la sombra. Consumidos por el fuego, se decía que sus espíritus estaban atrapados, unidos para siempre a las cenizas del circo. Pero ya no eran los joviales animadores de antaño. El fuego los había retorcido. Su humor se había vuelto oscuro. Sus risas estaban llenas de malicia. Se decía que vagaban por las ruinas por la noche, sus sonrisas pintadas ahora grotescas parodias de alegría, sus ojos ardiendo con una luz espeluznante. Sus bromas ya no eran inocentes, sino actos crueles y siniestros diseñados para infundir terror. Los susurros de juguetes perdidos, de objetos que se movían solos y de susurros aterradores llevados por el viento, se extendían por el pueblo como la pólvora. Los aldeanos vivían con miedo, sus vidas otrora pacíficas destrozadas por la presencia invisible que los acechaba. Pasaron los años. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio cauteloso. Los aldeanos continuaron con sus vidas, el recuerdo del incendio y de los payasos de la sombra, retrocediendo al reino de la leyenda. Pero el miedo, como una brasa humeante, puede reavivarse con el más mínimo aliento. Y cuando un grupo de investigadores paranormales llegó a Silent Hollow, atraídos por la leyenda del circo embrujado, las brasas del miedo volvieron a estallar en llamas. Los investigadores estaban intrigados por las historias. Liderados por la doctora Emily Carter, una reconocida parapsicóloga, estaban decididos a desentrañar la verdad detrás de la leyenda de los payasos de la sombra. Armados con cámaras, lectores de CEM y una buena dosis de escepticismo, acamparon cerca de las ruinas,
listos para enfrentar lo que les esperara en la oscuridad. Los aldeanos les advirtieron. Sus rostros, grabados con preocupación, suplicaron a la doctora Carter y a su equipo que abandonaran su búsqueda. «No se debe jugar con los payasos de la sombra», les instaron, con voces temblorosas. «Aquellos que se aventuran en su dominio nunca vuelven a ser vistos». Pero la doctora Carter no se dejó intimidar. Desestimó sus advertencias como superstición, producto del miedo y una imaginación hiperactiva. El equipo, compartiendo su escepticismo, se hizo eco de sus sentimientos. Eran científicos, argumentaron, sujetos a la lógica y la razón. Los fantasmas y los payasos de la sombra no tenían poder sobre ellos. Y así, armados con sus instrumentos y su inquebrantable creencia en el poder de la ciencia, cruzaron la frontera invisible hacia el dominio de los payasos de la sombra. Cayó la noche. Un frío antinatural se asentó sobre las ruinas, filtrándose en los huesos de los investigadores a pesar del calor de sus chaquetas. El viento aullaba a través de los restos esqueléticos de la carpa principal. Sus lamentos tristes hacían eco del miedo tácito que apretaba sus corazones. Comenzaron su investigación, sus cámaras captando sombras parpadeantes y extrañas anomalías. Las lecturas de Zem se dispararon erráticamente, sus agujas bailando salvajemente como si respondieran a presencias invisibles. Risas, débiles al principio, luego cada vez más fuertes, resonaron a través de las ruinas. No eran las risas alegres de los niños, sino algo frío y cruel, que les enviaba escalofríos por la espalda. La temperatura se desplomó. El aire se volvió pesado con un temor opresivo. Los investigadores, con su escepticismo sacudido, intercambiaron miradas incómodas. Algo andaba mal. Muy mal. Entonces, tan abruptamente como comenzó, la risa cesó. Un silencio espeluznante descendió sobre las ruinas, amplificando el latido de sus corazones. Los investigadores, con los nervios de punta, se quedaron paralizados, sus linternas cortando la oscuridad, buscando la fuente de la risa. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Sus cámaras, que antes grababan cada uno de sus movimientos, estaban apagadas. Sus lectores de Zem, que momentos antes zumbaban con actividad, estaban en silencio. El pánico surgió entre ellos. «Es un truco», susurró alguien con la voz temblorosa. «Están tratando de asustarnos». Pero incluso mientras pronunciaban las palabras, sabían que no era un truco. El aire crepitaba con una energía invisible, una sensación palpable de malicia que los oprimía, sofocando su coraje. Se habían aventurado demasiado lejos, habían cruzado una línea hacia un reino donde la lógica y la razón no tenían influencia. Se dieron la vuelta para huir, pero el camino detrás de ellos había desaparecido. Las ruinas se extendían ante ellos, un laberinto retorcido de sombras y sueños rotos. Estaban atrapados. Las risas volvieron, resonando a su alrededor, burlándose de ellos, mofándose de su difícil situación. Entonces, las sombras se agitaron. Figuras parpadeantes, grotescas y amenazantes, emergieron de la oscuridad, sus ojos ardiendo con una luz espeluznante. Los gritos atravesaron la noche, interrumpidos por el silencio sofocante que volvió para reclamar las ruinas. Nunca más se volvió a ver a los investigadores. La leyenda de los payasos de la sombra perduró, un escalofriante recordatorio de que algunos lugares es mejor dejarlos intactos. El circo sigue en pie, una mancha oscura en la orilla de Silent Hollow, un testimonio silencioso de la oscuridad que se esconde bajo la superficie de nuestro mundo. Y la risa continúa, llevada por el viento, un escalofriante recordatorio de que algunas bromas no son cosa de risa. Presta atención a la advertencia. Aléjate del circo.